Hola, el 2 de diciembre de 1805, 66.000 soldados franceses se enfrentaron contra 85.000 soldados rusos y austríacos en la batalla de Austerlitz. En los primeros minutos de un poco de luz de ese día, los ejércitos se formaron y los aliados tenían a 30.000 hombres en las colinas de Pratzen. Y después de un corto tiempo, de allí numerosas unidades comenzaron a partir hacia el oeste. Su misión, cortar la carretera de Brunn hacia Viena, el camino de retirada del ejército francés. Y es totalmente relevante señalar que el camino de la tropa aliada hacia esa carretera solo era obstaculizado por una división de infantería francesa que tenía a solo 5.000 hombres. Las horas pasaron. En el sur, la tropa aliada continuó avanzando. Y a las 0800 horas, en el norte, unidades aliadas se lanzaron al ataque para mantener ocupado al ejército francés. Y casi al mismo tiempo, en el sur, la tropa aliada comenzó a entrar en contacto. Primero, atacando al poblado de Telnitz y un poco más tarde, atacando al castillo y al poblado de Sokolnitz. La presión en el sur contra la tropa francesa era enorme y los franceses incluso fueron sacados de Telnitz. Pero justo en ese momento comenzaron a arribar los refuerzos. Era el tercer cuerpo del general Davout y en este momento una división de infantería de ese cuerpo arribó a reforzar la línea e incluso recuperaron a Telnitz. En este momento, el ataque aliado en el sur había sido detenido. Pero gracias a su superioridad numérica, pronto estarían listos para lanzar un nuevo asalto. Mientras tanto, todo ese tiempo, Napoleón había estado en las colinas de Surán, observando la situación. Y allí estaba rodeado por todos los comandantes de sus principales unidades. El día anterior Napoleón había discutido con todos ellos el plan de batalla. Y ahora ellos estaban allí, observando los movimientos del enemigo. Entonces, a las 08:45, el emperador confirmó sus órdenes. La izquierda y la derecha tenían que permanecer firmes. Y con sus órdenes confirmadas, sus generales partieron. Todos, menos uno. El mariscal Soult, comandante del cuarto cuerpo, por el momento permaneció junto al emperador. Hasta este momento, Napoleón había visto partir una tras otra a numerosas unidades aliadas de las colinas del Pratzen, hasta que en ese terreno solo se podía ver a 5.000 soldados rusos. Napoleón esperó 15 minutos más para ver si sucedía algo en ese terreno, pero allí ya no hubo más movimientos. Entonces, a las 0900, Napoleón simplemente le dijo a Soult: en marcha. De inmediato Soult partió y descendió al terreno al sur de las colinas de Surán, un terreno que aún estaba cubierto por la neblina matutina, y allí estaban dos de sus divisiones de infantería, ya desplegadas en columnas de batalla. Y cuando Soult dio la orden, sus 17.000 infantes de esas dos unidades se pusieron en marcha, en línea recta hacia las colinas del Pratzen. Por unos cuantos minutos más, la neblina cubrió su avance, pero a medida que las densas columnas de batalla comenzaron a ascender, el leve gradiente que les llevaba a las colinas del Pratzen, el sol finalmente despejó la neblina. Y allá, en las colinas, los soldados rusos fueron sorprendidos ante la imagen de aquellas densas columnas de 17.000 hombres avanzando en su contra. Pero sin inmutarse, los rusos se prepararon para combatir. Y poco tiempo después, comenzó un furioso duelo de mosquetería a lo largo de aquellas colinas. El súbito ataque francés fue una sorpresa total para los aliados, y en el sur, uno tras otro,
varios comandantes se percataron del enorme peligro. En ese sector, ellos tenían a 25,000 hombres, pero tardaron su tiempo en organizar un contraataque. Y durante ese tiempo, los franceses lograron conquistar aquel terreno alto. Finalmente, desde el sur partieron 3 contraataques. El primero con 2,000 hombres, el segundo con 4,000 y el tercero con 8,000. Pero todos fueron rechazados. Sin embargo, la batalla aún estaba lejos de terminar. En el norte, el zar Alejandro I finalmente reaccionó y envió a su guardia imperial a retomar aquel terreno alto. 10,000 soldados se lanzaron al ataque, 6,700 infantes y 3,700 jinetes. Y con gran determinación, aquellos colocaron una enorme presión sobre los franceses. Pero Napoleón también estaba allí, observando la situación, y primero envió a la lucha a la caballería pesada de su guardia imperial, y luego lanzó a la lucha a la infantería de su primer cuerpo, para apoyar a los defensores de aquellas colinas. Y el ataque ruso fue rechazado. Luego, desde el sector sur, fue lanzado un cuarto contraataque, pero fue rápidamente rechazado. Y es relevante observar que durante todos esos ataques, solo algunos elementos de la agrupación sur se lanzaron a la lucha, mientras que la enorme mayoría de la agrupación permaneció sin actuar. La mayoría de los comandantes en el sur estaban paralizados sin saber qué hacer. Mientras tanto, Napoleón continuaba tomando decisiones a medida que los eventos iban desarrollándose. Y ahora movió su puesto de mando hacia las colinas del Pratzen y le ordenó a su quinto cuerpo avanzar en el norte para mantener al enemigo ocupado. Además, decidió que había llegado el momento de destruir al enemigo en el sur. El cuerpo de ejército de Davout ya había arribado en su totalidad, y así, a las 13 horas, esa agrupación y 2 de las divisiones de Soult se lanzaron al ataque. Algunas unidades aliadas resistieron tenazmente, pero con la presión de aquel ataque desde 3 direcciones, casi de inmediato la enorme mayoría de la tropa aliada se desmoronó y la agrupación sur fue destruida. Cerca de 20,000 hombres de ese flanco fueron capturados. Otros miles murieron y fueron heridos, y solo algunos escaparon. Y en el norte, el resto del ejército aliado comenzó a replegarse. La batalla había terminado. Austerlitz fue una enorme victoria para los franceses. Ellos perdieron a 9,000 hombres, o el 12.5% de su fuerza, mientras que los aliados perdieron a 36,000, o el 40% de su fuerza inicial. Bueno, el simple hecho es que la victoria de Napoleón en Austerlitz no fue el resultado de la casualidad o de la suerte. En cambio, fue el resultado de una planificación cuidadosa, una buena ejecución del plan y de toma de decisiones adecuadas ante el desarrollo de los eventos. En la etapa de planificación, Napoleón analizó al terreno, al enemigo y a sus propias fuerzas, y luego formuló su plan. Y en este canal veremos una y otra vez la enorme importancia de elaborar un buen plan para tener una mejor probabilidad de triunfar. Y para analizar a ese plan, en este momento, volvamos a noviembre de 1805, cuando Napoleón y su ejército de 53,000 hombres arribaron al poblado de Austerlitz. Pero más allá de ese poblado estaban los 89,000 hombres de los ejércitos combinados de Austria y Rusia. Napoleón estaba en una desventaja numérica, por lo que decidió esperar por refuerzos, pero también analizó la situación y entonces
creó su plan y luego lo puso en marcha. Y su primer paso fue engañar a sus enemigos haciéndoles creer que él estaba en una situación desesperada. 3 veces mostró una aparente debilidad estratégica. Primero, el 25 de noviembre, envió a uno de sus generales con el mensaje que Napoleón quería entablar conversaciones de paz. Luego, el 27 de noviembre, retiró a todo su ejército varios cientos de metros hacia el oeste y ordenó a su tropa retirarse, demostrando confusión. Y finalmente, el 28 de noviembre, el emperador francés solicitó una reunión con el zar Alejandro I y recibió la visita del príncipe Petrovich Dolgorukov, uno de los más impetuosos ayudantes del zar. En esa reunión, Napoleón expresó ansiedad y vacilación y el deseo de iniciar negociaciones de paz. Esas fueron las 3 engañosas señales de debilidad estratégica presentadas por Napoleón. Y luego, justo antes de la batalla, dio una muestra de debilidad operacional. Desde su retirada a su nueva ubicación, Napoleón había dejado a solo 5,000 hombres protegiendo a su flanco derecho. Y todo ese engaño fue un rotundo éxito. El comandante aliado más capaz, el general ruso Kutuzov, intuyó que se trataba de una trampa y propuso una retirada más hacia el este. Pero su propuesta fue rechazada y el 1 de diciembre el mando aliado acordó lanzar aquel ataque de flanqueo. Y eso era justo lo que Napoleón quería. Ese flanco derecho débil era un señuelo para que el enemigo atacara. Y no solo estaba esperando el arribo del tercer cuerpo de Davout para reforzar a su derecha y detener el avance enemigo, pero, además, Napoleón tenía en su plan una brillante sorpresa. Precisamente, durante la fase inicial de la batalla, observó con paciencia cómo más y más tropa aliada partía de las alturas de Pratzen y avanzaba hacia el oeste. Eso era lo que Napoleón quería. Y por ello había colocado a su fuerza de ataque de 2 divisiones justo frente a aquel terreno alto. Y en este momento hemos de apreciar la intuición de Napoleón de actuar en el momento justo. Él esperó pacientemente hasta que el enemigo dejó a pocos soldados en aquel terreno clave. Y entonces actuó. Y el asalto de su tropa funcionó perfectamente, tomando el terreno alto. Así aisló a una gran porción del ejército aliado. Y su fuerza de ataque ahora estaba en una buena posición defensiva para esperar allí a los inevitables contraataques enemigos. Y claro está, pronto los aliados se percataron de lo sucedido e intentaron reaccionar. Pero sus ataques contra las colinas del Pratzen no fueron coordinados y fueron rechazados. Pero además, Napoleón estuvo allí observando la situación, en el lugar más importante del campo de batalla, para así coordinar las respuestas de su tropa. Y Napoleón y sus generales sí fueron capaces de reaccionar a los eventos con suficiente rapidez. Esa es la enorme importancia que el jefe se halle en el lugar más importante tomando decisiones. Por lo tanto, en la batalla de Austerlitz, buena planificación, buena ejecución y buena toma de decisiones a los cambios en la batalla fueron las claves para la victoria. Una victoria que ha de ser estudiada una y otra vez para poder entenderla perfectamente. Así de simple.
Bueno, en el próximo video veremos cómo la totalidad de un convoy de tropa japonesa fue aniquilado en cuestión de minutos por la aviación estadounidense en la batalla del Mar de Bismarck en el año de 1943. Una batalla en la cual los bombarderos estadounidenses usaron una táctica de ataque innovadora y devastadora. Espero que este video les haya gustado, y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, ya tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año 2023. Además, si ustedes desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre quiero agradecerle a mis patrocinadores por su gran apoyo para continuar realizando estas investigaciones. Y como una nota final, ya tengo habilitada la función de super gracias en mi canal, por si desean apoyarme por medio de una donación directa en YouTube. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.